Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Génesis. Y yo soy Luana. Esto es Fe Sin Filtros. Vamos a hablar un poquito más del podcast con unas preguntas que tenemos aquí. Vamos a empezar. ¿Quieres empezar tú? Ya, a ver. ¿Tienes un versículo que defina esta temporada en tu vida? Sí. ¿Lo busco? Tengo varios, pero creo que el que más me gusta es el de te llevé al desierto para volverte a enamorar. Porque siento que una de las razones por las que, o sea, que Dios puso esto en mi corazón, tipo hacer esto, fue porque sentía que, o sea, llegó la idea en un momento no en el que estaba como que motivada o así, ¿no? Sino que fue un momento en el que estaba pasando una temporada bien difícil y me llegó ese versículo, ¿no? O sea, te llevo al desierto para volverte a enamorar y quizás ese desierto tuvo que pasar para que esa idea de hacer el podcast como que despegue en mí, ¿no? Porque nunca antes había imaginado hacer un podcast, por más que me encanta hablar, nunca lo había pensado, ¿no? Entonces siento que haber estado en esa temporada y haber analizado todo el panorama de mi vida en ese momento fue lo que me hizo. Mi líder siempre dice que cuando uno pasa un desierto, después de salir tiene autoridad en un tema. Y siento que ese desierto me dio autoridad para, bueno, para ejecutar algo, ¿no? Para hacer este proyecto posible y para tener como que la valentía de hacerlo, ¿me entiendes? Sí, o sea, ponte, a mí el versículo que más, bueno, siempre lo he leído durante toda mi vida es Marcos 16:15, que es ir a predicar el evangelio a toda criatura. Y siempre es un versículo que me ha movido mucho por el tema de que mi pasión, o sea, siempre ha sido mi anhelo poder hacerlo, pero en todas las áreas de mi vida, ¿no? O sea, ya sea en mis estudios, en la iglesia, en mi casa, en donde sea. Y es algo que a veces nos llega a costar porque o sea, ser cristianos es nuestra vida. Y ser como que llevarlo a todos lados a veces nos cuesta. Entonces, creo que es el versículo que más me está moviendo en este tiempo, tipo, de gastarme para Dios. Y como conversábamos, como que ambas, siento que coincidimos bastante en ese llamado, ¿no? Mm. Y eso conectó bastante a veces cuando teníamos las reuniones y todo eso. La comisión es ir y hacer discípulos, ¿no? Y cuando sales en el nombre de Jesús, pero también es como que sabemos que la generación está avanzando, entonces ya no se puede ir quizás a hacer el evangelio o a predicar de una manera como, no sé, como antes se hacía, ¿verdad? Siento que ahora tenemos que usar lo que tenemos a la mano o lo nuevo para avanzar. Y creo que esa fue la idea de este proyecto, ¿no? Como que llegar a más personas sin fronteras, porque el internet llega a todo lado y todo el tiempo la gente vive en internet. Entonces fue la estrategia, y creo que lo que llenó nuestro corazón fue eso, ¿no? Cumplir la gran comisión y lograr llegar a más personas, ¿no? Y quizás no solo de Perú, ¿no? Sino del mundo entero. Sí. Sí, y aparte de que, o sea, las conversaciones que hemos tenido, nuestras conversaciones son testimoniadas. Sí. Entonces, queríamos como que las personas también puedan ser parte de eso, ¿no? De como una testimonial entre amigos, entre amigas, y puedan también llevarse algo, ¿no? Creo que las conversaciones que tenemos nos llevamos un montón de cosas y creo que eso sería muy chévere poder transmitirlo. Sí, o sea, creo que es ser transparentes, ¿no? Siempre cuando hablábamos con Gene desde el inicio del podcast, queríamos que sea algo que realmente se sienta real, ¿no? Algo que fluya, algo que la gente conecte, algo que las personas sepan, oye, seguir a Jesús no es fácil, pero tampoco es imposible, ¿sabes? Y sí, eso es lo que buscamos en este podcast. Siguiente pregunta. Espérame, pausa. Quiero sacar el cojín. Ya. Ya. A ver, dice. Bueno, eso como que ya medio lo contestamos. ¿Cómo nació la idea de una fe sin filtros? Medio podemos contar el día en que surgió todo. Ya, sí, o sea, sí, hay que contar el día. Tú cuéntame porque tú fuiste la primera que me mandó un mensaje. Ya, yo le escribí a Gene porque, o sea, yo no, o sea, no conozco a mucha gente que se dedique a audiovisuales y eso. Entonces fue como que le dije, oye, Gene, puedo hablar contigo, no sé qué, y quedamos. Hicimos una reu por Zoom, creo.
y le dije, mira, tengo ese anhelo, lo puse en oración, obviamente, y le dije, oye, tengo ese anhelo en mi corazón de hacer un podcast, de llegar a más personas, no sé, está sonando en mí, y, o sea, yo lo conté después de casi 6 meses de soñarlo, o sea, porque lo había dejado en stand-by, la verdad. Y luego o sea, yo sí le propósito en todo, pues, ¿no? Entonces conocer a Gene, que ella sepa mucho de este mundo de cámaras y todo. Entonces yo dije, increíble, ¿no? Ahí es. Y justo hablando, justo estaba Juan Diego en la reunión también. Paréntesis, es mi hermano. Estaba Juan Diego en la reunión también. Y Juan Diego dijo algo así como, No gritó. No. y dijo, como que, bueno, prácticamente me dijo como, bueno, un podcast como que de una persona es aburrido. Así, literalmente. Y yo dije, y justo, o sea, como que yo no, yo creo que como que Dios tiene, dice, no, o sea, yo cuando sé el momento perfecto de que suceda, ¿no? O sea, el momento adecuado, ¿no? Entonces, en ese momento fue como que Gene abrió su corazón, quizás en ese momento como que te diste cuenta, ¿no? Dijiste, oye, yo quiero estar ahí, ¿no? Y no fue como que algo así ella no me lo dijo directamente. No, No me lo dijo porque directamente, nunca dijo las cosas. pero yo intuí que ella quería estar. Entonces Ajá. le dije, ¿no? Oye, Gene, metámosle, pues, ¿no? Las dos. Y así nació la idea y poco a poco Dios nos ha respaldado en todo este tiempo, ¿no? Entonces prácticamente nació una noche de Zoom en el que yo le contaba el deseo de mi corazón de hace mucho tiempo a Gene y Gene me dijo, oye, yo también lo deseo hacerlo y ya, y le metimos, ¿no? Fue Sí, así, literal. sí, 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 fue como Lua lo contó, o sea, desde mi perspectiva, mandó un mensaje y fue el año pasado y yo le decía a Lua de que yo desde hace tiempo quería tener un podcast. Y bueno, yo cuando era chiquita me gustaba hablar un montón y tenía mi radio en el colegio, entonces yo quería tener un podcast, pero luego el anhelo empezó a cambiar, empecé a estudiar audiovisuales, mi hermano también estudia audiovisuales, y me encantaba la idea de poder producir un podcast. Entonces Lua me escribe y yo dije, wow, o sea, encajó con la idea que hace tiempo tenía y el sueño que tenía, pero lo he ido dejando de lado. Y dije, pucha, no, lo voy a hacer, me voy a arriesgar y yo siento que sí es de Dios. Y se ha ido dando poco a poco con mucha paciencia porque eso fue el año pasado y ya estamos abril del 2025, pero se ha dado y creo que he sentido mucha paz. Y nada, eso, o Ujú. sea, así fue como literalmente nació, ¿no? Sí, sí. ¿Quiénes son Luana y Génesis fuera del micrófono? Bueno, ahora no hay micro, pero... No, pronto van a ver Pronto micros. van a haber micros. Pero, ¿quiénes son? Bueno, yo creo que soy una chica que... O podríamos hacerlo como que al A revés. ver, ya, ok, Ajá, ya, dale, ya, dale. Sí, chévere. sí. Ya tú vas de mí y yo hago de ti. Ya, a ver, yo creo que Gene, fuera del micro, es una persona muy carismática, pero también es muy analítica. Y lo notas en su cara. Entonces, es una persona como que súper confiable, es amiga, o sea, se muestra amiga, hermana, o sea, em, siento que es una de las personas con las que puedo hablar y yo me acuerdo que una vez estaba escuchando un episodio de Ante Gebel que decía, ¿a quién llamaría si tienes un cadáver que esconder? Y y, no, pensó en Gene. y no te preguntaría qué hiciste ni nada, como que solo te haría. Y es como que, o sea, no al acto, ¿no? Sino al hecho de que, ¿en qué tienes que confiar? O sea, ¿qué tanto puedes confiar en alguien? De decirle todo, o sea, cualquier cosa que hagas y, o sea, mala, buena, y que sabes, o sea, la clave está en que sabes que no te va a juzgar. Entonces, eso fue lo que yo vi en Génesis desde el inicio, pues, de la amistad, ¿no? Que era, que podía ser súper real con ella y ella nunca, o sea, nunca ni una mirada, ni un comentario, nada. Y además de eso, si había algo que haya, como por ejemplo, que yo hacía y que ella no estaba de acuerdo, como que me lo decía, pero de una forma amigable, buena. Y aparte de eso, era como que me corregía, pero se lanzaba sus chistes, ¿no? Entonces, era como que es eso, ¿no? O sea, Génesis es auténtica, es como sensible, pero al mismo tiempo es una mujer como que bien determinada, por así decirlo. Entonces siento que eres eso. O sea, siento que eres realmente una hermana. O sea, de verdad, porque puedo ser yo, ¿me entiendes? Contigo. Y siento que eso es algo que va a hacer que esto se desarrolle y que fluya. Y por eso hemos visto tanto respaldo y tanta revelación de parte de Dios para nuestra amistad, ¿no? Porque siento que Él nos está dando una nueva unción de sabiduría en esta temporada. Lua
cuando la conocí fue muy, o sea, la situación fue bien rara, pero desde el primer día con Anto sentimos como que mucha conexión con Lua. Literal, Lua llegó ese día, la conocimos, Lua se fue a Tacna Un mes. un mes y regresó el día de mi cumpleaños que me hicieron un cumple sorpresa y Lua estaba ahí. Y desde ahí con Lua la conexión se dio súper bien. Y bueno, Lua, yo siento que eres una chica muy sabia, o sea, eres una de las amistades que siento que es demasiado sabia y que puedo confiar en ti, o sea, siento que le puedo contar algo a Lua y Lua siempre va a tener un consejo muy chévere y es como una hermana para mí, o sea, como si fuera una hermana mayor, siento que tiene eso y es muy chévere porque no puedo encontrar, y creo que se lo he dicho muchas veces, que, que tengo amigos, pero como que pocos son los que considero como, como más cercanos, que puedo confiar. Y Lua es una de esas personas que las puedo contar con los dedos de las manos y puedo confiar en ti y sé que siempre vas a estar ahí, sí, sé que siempre vas a tener una palabra de ánimo, de motivarme a mucho más y creo que lo has venido haciendo y creo que el podcast es un reflejo de eso, de que si no hubiéramos coincidido ese día, capaz nunca se hubiera dado esto y creo que Dios siempre va a usar a las personas y va a tener el tiempo correcto para hacer que conozcas a alguien así, ¿no? Y creo que eso fue el regalo que Dios me dio, porque oraba por amistades y Dios me dio esa amistad que me ayuda a ir a más y a cumplir también mis sueños y también a la par motivarte a cumplir los tuyos. Y eso eres para mí. Y te quiero mucho. También. ¿Cómo se conocieron? Bueno, sí, lo respondimos. Nos conocimos un día random de Next. Y Valentino me llevó al grupo y yo no hablaba. Y me acuerdo que antes ya no me decían, ¡habla, Lua! Y yo como, Y salimos a Salaberry. a Salaberry. Sí, fue demasiado top. Y acá está otra. ¿Cómo ha cambiado su relación con Dios en los últimos años? Fuerte. Tú. Ya, bueno. eh, ¿Cómo ha cambiado mi relación? Bueno, yo obviamente antes, hace ya bastante tiempo, yo conocía a un Dios, pero un Dios lejano, ¿no? Ese Dios del que te hablan tus papás, que los ha perdonado, que ellos aman a Dios, ¿no? Entonces creo que el cambio es de que ya no veo a un Dios, sino veo a mi Dios ahora. O sea, que es mío, que lo comparto con mis papás, que sé quién es, que es padre, amigo, mejor amigo, y todo lo que tú quieras que sea él es, ¿no? Siento que mi relación ha cambiado de ver como algo, como alguien lejano, a verlo como mi pan de cada día, ¿no? O sea, mi padre, el que está para mí. Entonces siento que en términos así súper generales, siento de que ese ha sido el cambio que ha tenido Dios en mi vida, ¿no? Y verlo como padre ya abarca todo lo demás, ¿no? So, Desde muy pequeña había buscado mucho a Dios, siempre, pero siento que a los 12 años sentí como buscarlo ya de una forma, o sea, conocí a un Dios que es amigo, o sea, que es amigo, que es padre, que era más cercano. Y cuando empecé a crecer, he sentido que Dios para mí, o sea, es todo, ¿no? Que como dije hace un rato, eh, somos cristianos, pero literalmente somos cristianos y es para toda la vida, ¿no? Y soy cristiana y eso es también afuera de la iglesia, dentro de la iglesia, y es mi identidad, ¿no? O sea, soy hija de Dios y eso no va a cambiar y siento que he aprendido a tomar esa identidad y a poder hacer algo con ello, ¿no? De que aunque a veces me equivoqué antes, creía mucho de que, pucha, me equivocaba y la fregué y seguía en lo mismo y como que pasaban cosas por el estilo y me encerraba en ese círculo, pero empecé a ver que Dios también es gracia, ¿no? Que Dios, si me perdona a mí, yo también puedo perdonar a la gente y es un círculo, ¿no? O sea, Dios me perdona para que yo también perdone y yo perdono también para que, o sea, así, ¿no? y wow, es muy poderoso, ¿no? Porque
siento que todos los días tenemos que elegir perdonarnos, porque Dios lo hizo. Y como dice, no tienes derecho, literalmente, ¿no? Y él lo dice en muchas cosas, pero yo lo tomo como, no tienes derecho a no perdonarte, ¿sabes? Porque Dios ya lo hizo, entonces, ¿quién eres tú? Tipo, no te crees más de Dios, más que Dios, entonces tienes que perdonarte, ¿no? Y es una chamba de todos los días, pues, ¿no? O sea, saber que Dios te elige, saber que Dios te ama y que su gracia es inmerecida. O sea, no merecemos su gracia, pero está. Y no podemos quitar, no podemos hacer que Él quite sus ojos de nosotros. Y hemos visto la mano de Dios en todo. Pues estaba recordando, no me acuerdo exactamente en qué charla, o sea, sé que la vi una charla de Itiel, pero no me acuerdo exactamente qué charla, donde él decía, eh, hablaba con Pedro, creo, y le decía como que Simón, hijo de Jonás. Y esa charla prácticamente hablaba de que muchas veces nosotros cuando llegamos a la iglesia y conocemos a Dios y somos perdonados y todo, y volvemos a caer en algo del pasado o lo que sea o en alguna prueba, sentimos que no merecemos a Dios, ¿no? Pero cuando pasa esto, Él nos lleva ese versículo, ¿no? Y dice como que sí, o sea, Dios te llama así, golpeada, herida, así te amó. ¿Cuánto más? O sea, ¿cuánto más? O sea, no puedes dudar del amor de Dios etiquetándote, etcétera. ¿Por qué? Porque Dios ya, o sea, si te quiso en tu pasado y te recogió así, como una oveja perdida, ¿cuánto más te ama y te quiere estando en su casa? O sea, sin dejar de servir, aunque estés dolida, sin dejar de asistir a la iglesia, sin alejarte de la iglesia, seguir respetando tu autoridad. ¿Cuánto más ve tu esfuerzo, no? Por eso el mandato es, ¿no? Te mando que te esfuerces y seas valiente, porque él sabía que como cristianos nos íbamos a enfrentar a pruebas todos los días, ¿no? Y no es un puedes, no es una opción, sino que él dice, te mando a que te esfuerces y seas valiente, ¿no? Porque yo estoy contigo. Y esa es la promesa hasta el final, ¿no? O sea, que Dios está con nosotros y que tenemos que ser fuertes y valientes y que Él nos cree fuertes y valientes, o sea, cree que somos capaces de ser fuertes y valientes, por eso nos manda ese mandato, porque sabemos de que Dios no nos va a dar ninguna carga que no podamos llevar. Ya, ya. Yo creo que para mí, una fe sin filtros, y creo que lo he ido aprendiendo con el tiempo y todavía estoy aprendiendo, de que los amigos a veces Dios los pone para poder usarlos y poder hablarnos a través de ellos. Creo que algo como de lo que hablaba con Lu hace poco, el mostrarse vulnerables en una amistad es muy importante y porque así podemos contar lo que nos está pasando, los temas que estamos luchando. Y obviamente Dios siempre va a ser el primer amigo Él quiere ser el primer amigo para nosotros. Y que nosotros podamos también tener, así como lo tenemos con nuestros amigos, poder tenerlo con Él y poder mostrarnos vulnerables y poderle contar nuestras cosas sin filtros, sin estar, sin apariencias, sin a veces las cosas que podemos ponernos frente al mundo, frente a las personas, frente a la iglesia, frente a mi casa, frente a mis estudios, etcétera, etcétera. Dios necesita y anhela que nosotros podamos ser una persona vulnerable ante Él, ¿no? Porque a veces con los amigos nos cuesta un poco, pero con Dios aún más, si solamente está a una conversación de distancia, poder ser esa persona vulnerable y poder demostrarle eso a Él, y Él nos va a poder apoyar, ¿no? Pues sí. Sí, amén. Siguiente pregunta, La la última última. pregunta. ¿Por qué creen que Dios las llamó a hacer esto juntas? Resaltando lo de juntas. ¿Juntas? ¿Tú quieres empezar? No tú. Bueno, yo creo que, bueno, primero porque Dios conoce cada anhelo de nuestro corazón. Es el más pequeño, dice, ¿no? Entonces, esa es la principal razón, ¿no? Que nos juntó para poder cumplir los anhelos de nuestro corazón. Y porque creo que nuestras personalidades son totalmente diferentes, pero se complementan, ¿no? Ujú. Y eso es algo súper mágico, súper lindo, porque o sea, porque podemos fluir, ¿no? Y eso es algo que me gusta mucho. Y siento que Dios tiene propósito en todo, tanto porque cuando obviamente, atrás de cámaras, atrás de la escena,
nosotras armamos las charlas y testimoniamos y tenemos que sacarnos todo, pues, ¿no? Para testimoniar y para sacar lo mejor, lo mejor, ¿no? Lo mejor para el público, pero al mismo tiempo es un momento en el que no solo estamos haciéndolo para ellos, o sea, para ustedes, sino que también es algo para nosotras. Y siento que es como que un nuevo despertar cada conversación que tenemos, ¿no? Y siento que ese es el propósito de Dios, ¿no? Pulirnos, ¿no? Cuando la Biblia dice en una parte, ¿no? O sea, como pules la flecha para después lanzarla, pues, ¿no? Entonces siento que este es el proceso que él también tiene en el plan de nuestra vida como jóvenes, como mujeres jóvenes que servimos en una iglesia, para poder pulirnos en esta temporada y ayudarnos y crecer mutuamente y saber que este proceso, este proyecto, mejor dicho, es algo que tiene propósito, no solo para el resto, sino para nuestros corazones, ¿no? Como él quiere seguir formándonos también en esto, ¿sabes? Sí, sí, concuerdo mucho con lo que dice Lua. Y hace poco alguien me preguntó como, ¿y por qué con Luana? Y eso me quedó pensando y yo dije, es que no me veo con otra persona haciendo un podcast. O sea, o sea, Lua me contó su anhelo, yo tenía el mismo anhelo, coincidimos en eso, creo que Dios juntó e- esos, esos proyectos que teníamos para poder encaminarlo a un solo propósito. Amén. ¿Y por qué con Lua? Siento que en lo que a veces yo capaz todavía no tengo, Lua lo tiene, y lo que capaz Lua capaz no tiene, yo lo tengo. Sí, total. Y cuando a veces hemos testimoniado, o sea, juntas, es como que yo le digo algo y Lua me dice algo, y es como una conversación súper chévere y aprendo un montón. Y algo que me gusta de Lua es que Lua estudia psicología. Entonces, nuestra futura psicóloga. Mil besitos. No, Mario, estoy Y conversar con Lua es muy chévere. O sea, conversar con Lua, tipo, yo a veces o sea, no me puse. Borremos eso. Lo pensé y lo dije. Pero yo con Lua, o sea, yo a veces tengo cosas que le cuento a Lua y Lua tiene un consejo, o sea, que siento que es mucho de parte de Dios, que aprendo mucho con las conversaciones que tengo con ella y siento que hacerlo frente a una cámara y grabarlo y poder hacer el podcast, creo que vamos a aprender mucho y las personas también se van a poder llevar algo. Creo que por eso lo hago con Lua. Creo que por eso lo hacemos juntas y por eso pensé hacerlo con Lua, porque siento que tengo mucho que aprender. I love Ay, it. sí, no, o sea, Dios siempre se encarga de juntar Ujú, eh, quizás las debilidades de una con las fortalezas de otra, ¿no? ujú, Y eso nos complementa, ¿no? Y yo creo que siempre para sacar algo adelante tienes que tener como que las agallas, ¿no? Para ujú, enfrentarte a todo, ¿no? Y siento que juntas somos más fuertes, ¿no? ujú. En este proyecto. Somos mucho más fuertes. Y fuera de cámara somos como acá, como estamos con ustedes literal, porque es como que fluye y Ajá. hablamos y nos reímos y somos genuinas porque eso es lo que buscamos transmitir con esto, ¿no? Y justo vimos una frase con Gene que Gene la va a decir. Que si Dios está en el centro, entonces podemos hablar de todo. Sí. Sí, total. Y que nuestro anhelo siempre es que Dios pueda estar en cada episodio, ¿no? Me- Que ese sea nuestro sello. Y si es así, a testimoniar. Sí. Y eso. Y eso ha sido, creo Eso que, ha sido todo todo por por hoy. hoy. Y bueno, nada, esperemos Ujú. que estén atentos a lo que viene, porque está muy bueno. No vamos a spoilear, pero está muy bueno. Se están abriendo demasiadas puertas, como hemos dicho, y nada, estamos muy expectantes por lo que va a llegar, ¿no? Sí, o sea, yo siento que esta temporada se viene con todo. Esa temporada está Sí, 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 sí. demasiado, sí. Pero nada, eso ha sido todo para que nos conozcan un poco más Ujú. y nada, queremos ser súper transparentes y súper allá con ustedes y eso. Y las personas que están en la misma iglesia que nosotras van a ver ese podcast y van a decir, son igual como si estuvieran en persona, literalmente, ¿no? Así que nada, eso. Sí, así que no sé cómo podríamos cerrar.
Adiós, chicos. Chao. Chao.